El nombre de ángel deriva del latín angelus y del griego ángelo. Su significado es enviado, mensajero de Dios. Para los griegos eran ángelos, puente entre Dios y el hombre. También daimones, seres sobrenaturales, genios. En sánscrito son ángeles, espíritus divinos o celestiales, o ángaros, mensajeros. Para los hebreos, ángel es malaki, que también significa mensajero. Los ángeles integran las huestes o ejércitos celestiales. Son criaturas puramente espirituales, que tienen nombre especial según el oficio que desempeñen. La creencia en los ángeles es anterior a la religión católica, lo cual indica que traspasa todo culto o religión. Las primeras descripciones de ángeles aparecen en el Antiguo Testamento. La mención más antigua se da en Ur, ciudad de Medio Oriente, unos 4000 años antes de Cristo. De acuerdo a la religión cristiana, los ángeles son seres espirituales que Dios creó antes que Adán y Eva. Su misión era regir las estrellas, los planetas y las diferentes regiones de la Tierra. En la Biblia aparecen como seres misteriosos de poder desconocido. Los ángeles nos visitan esta noche. Conozcamos algo más de su origen y características. ¿Te ha gustado la introducción, padre? Sí, no tengo ninguna matización que hacer a ella, salvo la pronunciación del griego, pero nada del contenido, y la banda sonora del Código Da Vinci es preciosa, lo reconozco. Sí, señor. Dime una cosita, ¿existían ya los ángeles, como decíamos en esa introducción, mucho antes de lo que se recoge en la Biblia? ¿Estaban en otras culturas? Sí, yo diría que la creencia en entidades espirituales buenas es una creencia universal, o sea, desde los esquimales hasta las tribus amerindias, pasando por Asia. En eso va a haber muy poca disensión entre las distintas religiones. Si todos han creído en los ángeles y en los demonios, aunque los hayan llamado de formas muy distintas y aunque hayan después añadido aspectos mitológicos diversos. Pero la representación es más o menos igual, un ente bueno para el ser humano, que ayuda, bondadoso. La representación iconográfica de los demonios es increíblemente igual en las distintas culturas. O sea, uno no sabe nada de una cultura y ve, sean iluminaciones en papiros, pinturas en las paredes, signos en una gruta, y es increíble. Todo el mundo dice, esto es un demonio. En Los Ángeles no. Allí sí que las diferencias son muy grandes y allí sí que se necesita explicación. Ya. ¿Cuándo surgen los ángeles o quién los crea? ¿Cuál es el origen de los ángeles? Para la Iglesia Católica, a la que yo represento como parte del clero, los ángeles son una creación previa a la creación material, son otra creación. Ellos son plenamente espíritu, solo espíritu, en ellos no hay nada material. Cuando hablamos de ángeles no estamos hablando de seres con una materia muy sutil, no, estamos hablando de otra cosa totalmente. Y esa otra creación, esa creación del espíritu, entre los teólogos católicos sucedió antes de que apareciera el universo. ¿Energías serían? ¿O cómo se podría definir? No, la energía
al fin y al cabo es algo propio del universo físico. La energía es materia, tiene siempre elementos de materia. El ángel no tiene ni un átomo, el ángel no tiene ninguna partícula, es un ser espiritual. ¿Para qué los creó Dios? ¿Para qué fueron creados? Dios es plenamente feliz y entonces ha querido hacer partícipes de su felicidad a otros seres. Y entonces, para nosotros los cristianos, existe una creación material con miles de millones de hijos de Dios con cuerpo y alma, y hay otra creación espiritual en la que su número no lo conocemos, pero a juzgar por diversos versículos de la Biblia son también miles de millones. ¿Dónde poblarían esos seres antes de, luego no sé si están por aquí por la tierra, pero dónde estarían? Cuando Dios los crea, realmente no existía nada del universo. No había universo, no había un lugar en el universo, existía solo Dios. Y Dios los hace aparecer, podríamos decir, para usar un término humano, alrededor de sí. Aunque esa expresión no es correcta si se toma literalmente, teológicamente sí que es correcta, pero estrictamente hablando, los ángeles no ocupan espacio, simplemente aparecen, son. Dios puede comunicarse con ellos y ellos con Dios y entre sí, pero no ocupan nada de espacio. Para imaginar esto siempre es necesario tomar términos locales, términos del universo físico, pero estamos hablando de algo inimaginable, porque nosotros no nos podemos imaginar el mundo espiritual. Los tenemos que dibujar de alguna manera, les ponemos alas para expresar su carácter etéreo, su carácter de capacidad de trasladarse como los pájaros, pero en realidad son modos totalmente humanos, primitivos, para expresar lo que significa ser sin ocupar ningún lugar, cuando no tienes ni la más leve partícula de materia. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche especial hablando con el padre Fortea de Los Ángeles. Luego me meteré un poco contigo, por dar otras versiones más acordes un poco con lo que alguna gente piensa, ¿no? No tienen forma. ¿Para qué fueron creados esos ángeles? Los ángeles, al ser creados, podrían haber sido de forma inmediata introducidos en la visión de Dios. Eso era una posibilidad, pero si los espíritus hubieran sido arrojados inmediatamente en la felicidad infinita de Dios, lo hubieran hecho como seres en su capacidad de amar, como seres mínimos. La capacidad de amar, la capacidad de recibir ese amor de Dios, se desarrolla a través de una prueba. Es un proceso de maduración, un proceso en el que uno se esfuerza. Solo así se pueden desarrollar las virtudes, solo así, a través de las virtudes, del conocimiento, del sacrificio, de la confianza que es la fe en Dios, es como se va agrandando esa posibilidad del espíritu. Por eso Dios no quería que nadie sufriera, pero no había otro camino para forjar el espíritu de los ángeles que hacerles pasar a través de una prueba. Yo le he dado 10.000 vueltas teóricamente a este asunto, como una gran partida de ajedrez intelectual. ¿Te refieres a la rebelión o a la lucha? Me refiero a la posibilidad de
¿no podría Dios haber ahorrado la prueba a los ángeles y no? O sea, incluso si un ateo nos está escuchando, hasta un ateo dándole vueltas a este ajedrez intelectual, él mismo diría, no, es verdad, si queremos que un ser finito pueda acoger más y más amor de Dios y dar más amor, se requiere una maduración a través de una prueba. La misión de los ángeles es dar amor, entonces, transmitir el amor de Dios a los seres humanos. Bueno, Dios les creó para que fueran felices. Ellos mismos son la razón de por qué los creó Dios. Dios quería transmitir amor, que otros seres fueran felices. Después los ángeles van a hacer muchas más cosas, además de eso. Pero claro, lo primero era que ellos participaran de la vida de Dios. Yeah. Ahí lo he visto en tu libro y cuando se hace un estudio sobre los ángeles hay como muchas categorías: tronos, arcángeles, serafines, querubines. ¿Qué significa esto? Que hay como un ejército que estuvieran compartimentados y que cada uno tuviera una función.